Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a responder a una pregunta de un seguidor que me comenta lo siguiente. Hola Walter, deseando que tengas excelente inicio de semana, escribo para preguntarte dónde puedo aprender a interpretar mis resultados de laboratorio referente a conteos de linfocitos. Recién cambiaron al infectólogo que me atiende en el IMSS y el nuevo tiene una actitud de cajera del Oxxo, doblando turno. El especialista anterior me decía el conteo total y el nuevo solamente me dijo excelente. Bueno, lo que le respondí a esta persona es que más allá del saber interpretar los resultados del laboratorio, lo que se tiene que hacer es exigir el derecho a la información. Sabemos que el IMSS tiene muchísimas deficiencias, entre ellas es el tiempo que se le da de consulta a los pacientes. Un médico tiene 15 minutos para atender a cada paciente, tiene que atender a 4 pacientes en una hora. No es por defender al médico, pero a veces tienen que hacer muchas cosas a la vez, como imprimir las recetas, pelearse con la computadora y demás. Pero tú como paciente tienes el deber de informarte y de exigirle a tu médico que te dé toda la información que tú necesitas. En México tenemos un dicho que dice, el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, si tú no le expresas a tu médico que tienes esta duda o que quieres saber algo en específico, él no va a adivinar qué es lo que necesitas saber o qué es lo que quieres, entonces tienes que preguntarle. Y él está obligado a darte la información que tú le estás preguntando porque es de tu salud. Entonces, si tú quieres saber el conteo específico, dile, doctor, ¿me puede decir mi conteo total de linfocitos? ¿Me puede decir mi carga viral? Para que él te dé la información y que tú más o menos sepas el conteo y que lleves un registro también. Otra cosa que muchas veces le dicen que no se puede hacer, pero en realidad sí se puede hacer, es solicitarles que te den una copia de los resultados del laboratorio, ya sea directamente en el laboratorio o con el médico para que te los imprima y que tú los tengas de respaldo. Y ahora viene la parte importante. Una vez que te dé el resultado, que te dé el conteo de linfocitos o de carga viral, dile que te explique qué significa eso. Porque como le decía a esta persona, el interpretar un resultado de laboratorio no es nada más como de, pues dime el resultado y ya, está alto o está bajo. No, sino que se debe tener toda una formación académica para poder entender por qué está alto, por qué está bajo, por qué está normal y hay diferentes factores que se deben de interpretar. Por ejemplo, el día de ayer atendí a una paciente que me decía que estaba preocupada porque tenía un conteo de neutrófilos bajos. Entonces ella pensaba que podía ser VIH. Al momento que se le hace la exploración física, que se le hace el interrogatorio, pues menciona que tuvo diarrea, que tuvo una gastroenteritis en los 3 días antes de hacerse los laboratorios. Entonces, las células de defensa, que son los neutrófilos, pueden llegar a estar bajas porque pues, se gastaron en ese proceso infeccioso. Y si una persona solamente aprende a saber si están bajos o si están altos, pero no a valorar el contexto, va a tener un diagnóstico erróneo y va a pensar que a lo mejor tiene una inmunodeficiencia porque sus neutrófilos están bajos. Entonces, no, la interpretación déjenla al personal que está formado para poder entender estos laboratorios, pero ustedes exijan su derecho a la información. Y pasa bien seguido que a veces el paciente piensa que no puede exigirle a su médico, que no puede preguntar cierta información, porque él es el médico, él es el que tiene, lo ven como una figura de autoridad, y dicen, no, pues él es superior a mí, yo no puedo exigirle. Y médicos, por favor, aprendan a entender a sus pacientes, a poderlos escuchar, a saber qué es lo que necesitan saber. Una cosa que va a hacer la diferencia, yo sé que ustedes a lo mejor tienen más experiencia que yo, pero una cosa que he notado en el IMSS es que no hacen una pregunta, que es, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Y el paciente pues se va a sentir con la apertura de poderte preguntar las dudas que a lo mejor y tiene miedo de expresarte. Y esto es algo que al menos a mí en mi universidad sí me enseñaron, que es a preguntarle al paciente por sus dudas y podérselas explicar. Así que hay que ser empáticos por las dos partes, entender que pues a lo mejor se atienden a muchísimos pacientes al mismo tiempo y también entender al paciente que tiene dudas. Pero lo más importante es ejercer nuestros derechos y pedir que nos dé la información que solicitamos.